tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Hispana de Nueva Zelanda y los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma le dan la bienvenida el día de hoy. En nombre del Señor a esta linda programación de hoy. Hoy es día de testimonio, donde podemos hablar y contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo llegamos, cuál es nuestro caminar con el Señor. Entonces, nacimos para la gloria del Señor. Entonces, estamos felices de poder hoy escuchar un testimonio de nuestra hermana Marisela Carrera. Y el tema es, antes de conocerme, ya me amaba. Wow, es hermoso. Entonces, hoy es un día maravilloso. También los saludo. Los que ya empezaron, creo que en Europa ya empezaron el Día del Señor. Entonces, feliz sábado, Dios los bendiga, cada uno de ustedes. Pues aquí estamos en Nueva Zelanda y hoy son las 7:17 de la mañana del día sábado. Nosotros ya pronto vamos a irnos para la casa del Señor, para la iglesia, pero estamos felices de este día. Y también les doy saludo a los que están en día de preparación, que Dios los bendiga y los acompañe, los termine de hacer todo lo que tienen que hacer antes de empezar a alabar y glorificar el nombre de Dios antes de empezar el sábado. Entonces, eh, vamos a saludar a cada uno de ustedes. Vamos a saludarlos. Antes de eso, quiero decirles que compartan el link. Todavía es hora de que podamos, que puedan repartir el link. Quizás alguien es necesario escuchar lo que nuestra hermana tiene para nosotros hoy. Entonces, es una forma de llevar el evangelio. Entonces, anímense, manden el link para otras personas para que se unan y todos podamos recibir la bendición. Voy a saludar a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Maricela, la invitada, Dios me la bendiga. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias a Eh, ustedes por invitarme, hermana. ok. Está por aquí está nuestra hermana María Nieto. Bienvenida, hermana. Dios me la bendiga a usted también. Un tetezún, él o ella. Bienvenido, hermano, hermana. John Jairo, bienvenido. Por acá está nuestra hermana Mabe también, está atrás de cámaras, pero está siempre trabajando para la obra del Señor fuertemente. Lo mismo nuestra hermana Vane, también, también te mando un abrazo, Dios me la bendiga. Eh, por ahí está nuestra hermana Mabe, Vane. Dios me la bendiga y gracias a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar esta linda programación. Pero antes de empezar, no se olviden, tenemos programaciones los lunes, los miércoles y los viernes. Lunes tenemos programación, miércoles salud y los viernes tenemos testimonio. Y anímense a poder entrar a las programaciones. También es por diferido, por Facebook también. Y por ahí hay predicaciones, programas de salud y también, como les digo, hay lo que es testimonios. Entonces, ahora sí, antes de empezar, vamos a leer la palabra de Dios. Primeramente, vamos a leer un lindo pensamiento que está en Salmos 1 y dice la palabra de Dios. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Ante, antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahora sí, vamos a leer, vamos a orar. Padre bueno, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora y agradecemos, Señor, por tan inmensurable amor que tienes para con nosotros. Gracias, Jehová, hoy es santo día tuyo, Señor, y yo me alegro, Señor, en este día, porque es dejar todo lo de la semana, todo de hacer y pues dedicarnos completamente a pasar contigo, a ir a juntarnos con nuestros hermanos, Señor, y estamos felices de escuchar tu palabra, cantidad de cosas lindas, visitar, hacer cosas lindas, Señor, el día de hoy. Gracias por eso. Y también estamos agradecidos por el día de hoy, Señor. Estamos aquí. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu que siga trabajando, que se mueva el día de hoy, que anime a las personas que todavía no han podido llegar para que ellos también reciban la palabra, Señor.
te ruego que por favor abres nuestra mente, la ilumine para que cuando entre la palabra pueda haber cambios, Señor, o pueda haber cambios en nuestra vida notables, Señor, para tu gloria. Así también te ruego por nuestra hermana, Señor, que tú también la bautices con tu Santo Espíritu, le pongas ese carbón encendido donde ella pueda, tú la puedas dirigir, porque tú dices en tu palabra que no nos preocupemos lo que vamos a decir, porque cuando lo vamos a decir, el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros y confiamos en esa promesa. Por eso vamos hacia adelante ahora en esta linda programación, pidiendo tu compañía, también agradecido por el Ministerio de los Ángeles que están con nosotros, ayudándonos cada día, Señor, en esta obra de salvación para poder llegar hasta el reino eterno. Señor, sabemos que tu venida está cerca. Y por eso sé que estás trabajando fuerte en cada corazón, cada alma, Señor. Por eso te ruego que tú nos abraces en esta programación y cada persona que entre pueda sentir tu presencia y esa voz tuya en su corazón, Jehová. Gracias por todo. Todo esto te lo dejamos, Señor, sin antes decirte que te amamos y que tú eres la persona más importante en nuestra vida, Jehová. Gracias, Rey de la Gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a conocer un poquito a nuestra hermana. Marisela, qué chula que se ve aquí, hermana. Marisela Cabrera Bones es original ecuatoriana. Desde hace 27 años vive en Europa. Ha sido el lugar donde Dios ha seguido escribiendo su historia. Qué lindo. A lo largo de su vida ha visto la mano de Dios guiándole en cada paso, en los momentos de alegría y también en los desafíos. Es madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. ¡Wow! Y puede decir con certeza que su familia es una evidencia viva del amor, la gracia y de la fidelidad de Dios. ¡Wow! Bendito y alabado sea el Señor. Hermana Marisela, bienvenida, Dios me la bendiga. Por ahí escuché que es originaria de Ecuador. Yo estuve viviendo en Ecuador 7 años, me encanta. Si a mí me gustaría volver a Ecuador. Qué belleza Linda hay. mi tierra. Sí, a mí me gustó mucho. Estuve viviendo 7 años, hermana, y en verdad que estuve viviendo en Quito, pero wow, una belleza. Bienvenida, hermana. Dios la bendiga. Gracias, mi hermana. Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Y aquí ya está descendiendo el sábado a la tierra, ¿no? Y quiero darles a todos un cordial feliz sábado, que Dios me los bendiga. Y bueno, me han invitado para que yo pueda compartirles mi testimonio. Y yo quiero partir desde este texto que tiene que ver mucho con la historia de mi vida, ¿no? Porque yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo lo conocí al llegar a Europa, conocí ese gran amor y, y esa palabra que transforma vidas. Entonces, yo quiero compartir el texto que está en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que dice: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré. Qué bendición, hermanos. Eso a mí me dio un sentido a mi vida. Y para que ustedes puedan entender mi testimonio, voy a contarles un poquito de mi historia de mi niñez. Eh, Me pasaría aquí horas hablando, son tantos testimonios en las cosas que Dios ha transformado en mi vida y sé que no tengo todo el tiempo porque una cosa enlaza a la otra, pero voy a tratar de hacerlo de alguna manera resumida para que puedan entender mi historia. Eh, yo vengo de un hogar muy disfuncional. Eh, Me crié en un hogar que no, o sea, que no es cristiano, pero que, bueno, bien o mal, mi madre
se esforzó siempre por hacernos ver que allá arriba había un Dios, pero no pertenecíamos a ningún lado, ¿no? Entonces, las peleas de mi casa eran continuas, con un padre que tenía debilidades, con el alcohol, y mi madre no era feliz. Yo nací con problemas de salud. Cuando ya nací con problemas de salud porque mi mamá en el embarazo no se alimentaba bien. eh, yo no caminaba hasta los 3 años porque mis pobres huesitos no tenían fuerza en los huesos por la mala alimentación que había tenido mi madre en el embarazo. Y ya desde ahí mi vida fue un poco caótica desde el comienzo. Me crié con mi abuela hasta los 8 años. De ahí vine a vivir con mi madre y más tarde con mi padre porque mi padre no estaba con mi mamá. Y fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo hasta que una cosa me llevó a la otra, las continuas peleas en la casa de mi familia. eh, yo tuve que crecer con los nervios de punta porque mi mamá siempre quería matar a mi papá. Yo tenía que esconder todo lo que era cortopunzante, tenía que esconder los cuchillos, tenía que esconder las botellas, todo lo que pudiera mi madre utilizar para matar a mi papá, ¿no? Entonces, yo cuando ya escuchaba que a lo lejos el motor del carro de mi papá salía corriendo a esconderlo todo, porque sabía que iba a haber discusión en casa. Entonces, ya desde pequeña sentí ese peso sobre mi espalda como una responsabilidad que no debía tener a mi corta edad. Entonces, por esa razón yo salí muy jovencita de mi casa. Yo salí con 16 años y a los 17 años fui madre de mi primera hija. Y con 21 años yo ya tenía mis 3 hijos primeros. Y fue una cosa, eh, una niña criando niños, ¿no? El no haber elegido bien, el no tener un camino con principios de lo que me hubiese evitado tantos problemas en la vida. Prácticamente salí huyendo de mi casa para no vivir prácticamente lo que vivía en casa, ¿no? Entonces tuve que salir de mi casa y me refugié prácticamente en la primera persona que encontré. Y una equivocación más en mi vida. Sufrí muchísimo con la persona que escogí en ese momento y que es el padre de mis hijos, maltrato psicológico, maltrato físico, y era un comenzar de nuevo a todo lo que había huido. Y una cosa es que lo cuente y otra cosa lo que viví. Eh, con 3 niños pequeños tuve que hacer mil y una cosas para que darles de comer a mis hijos, porque yo tenía que, en ocasiones, que darle agua de azúcar en el tetero a mis hijos porque no tenía con qué darles de comer. Y yo decía, Dios mío, yo no era cristiana, no tenía ninguna religión, pero siempre escuché que arriba había un Dios y yo le decía que me ayudara, que yo necesitaba salir de donde estaba metido y que no veía yo, hasta que un día me salió un trabajo fuera de la capital, en la capital de mi país, que es donde ha estado la hermana, en Quito, y yo le decía a mi madre que se quedara con los niños porque
Yo necesitaba pagarles el estudio a mis hijos, sacarlos adelante, que yo no quería que ellos vivieran lo que yo había vivido en mi vida, que quería darles otra oportunidad. Y tuve que madurar a la fuerza, tuve que ser ese ejemplo que me hubiese gustado tener en mi vida, ¿no? Y bueno, salí a la capital en busca de un trabajo, encontré un trabajo con una señora, trabajé con ella, pero tenía muchos problemas con el padre de mis hijos. Intenté suicidarme muchas veces y no lo logré. Eh, cuando esta señora me propuso el trabajo, yo dije, pues bueno, aquí voy a tener con qué sacar adelante a mis hijos, pero yo no quiero estar aquí, yo necesito salir de este país. Y en una de esas idas, en un bus, encontré un periódico. Encontré un periódico al lado del asiento donde estaba yo sentada que decía, ¿quieres cambiar tu vida? Viajas con nosotros a Europa, cumple tus sueños. Y claro, en ese momento, estoy hablando de 1999, cuando todo estaba el boom de la gente que se iba para Europa. Y yo dije, "Ah, esta es la oportunidad que estoy buscando. A lo mejor si yo me voy a otro país, mi vida va a cambiar". Yo me aferraba con uñas y dientes a cambiar eh, lo que la vida me había puesto por delante. Y yo no quería quedarme estancada viendo que a lo mejor mis hijos tomaran la misma vida. Y me fui a donde estaba esa dirección de esa propuesta. Y resulta que ellos te daban a ti la oportunidad de viajar a Europa, dándote una financiación, ¿no? Pero pedían muchas cosas para esa financiación. Entonces, cuando yo lo vi, yo me desilusioné porque yo decía, ay, yo no tengo ni en qué caerme muerta, ¿qué voy a dar? Entonces yo, Diosito, Dios, rogaba tanto a ese Dios desconocido. Yo decía, yo quiero cambiar mi vida, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Yo quiero ser otra persona. Salí de esa oficina desilusionada porque me pedían dos garantes. Tenía que pagar la mitad de los gastos de todo lo que se iba a hacer antes de irme de viaje y la otra mitad era la que era financiada. Y de repente me subo al bus y encuentro a, a una madrina de mis hijos que yo ni la conocía porque no era ni amiga mía, era conocida de él, que era mi esposo en ese momento, que había escogido como comadre para una de mis hijas. Y me subo en el bus y me dice, ay, comadre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo, ay, ni la había conocido. Le digo, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Me dice, ¿de dónde viene? Le conté rapidito que andaba queriendo ir a Europa, no sé qué, pero le estaba contando. Cuando ella de repente me dice, ay, comadre, no se preocupe, que yo la voy a ayudar. ¿Usted me va a ayudar? Sí, 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 me dice, vamos, que yo voy a ser su garante. Bajémonos perdón, en la siguiente cuadra que yo ya me bajo. Yo me bajé con ella en la siguiente cuadra, ella me llevó a su casa, me dio los papeles de su casa, las escrituras, las compras de los coches, porque la señora estaba económicamente muy bien en ese momento. Y yo no me lo creía porque yo no abrí mi boca para pedir, ¿no? Le estaba contando qué era lo que estaba haciendo. Y yo dije, pues bueno, gracias. Me fui medianamente contenta porque yo digo, eran dos garantes y y era la mitad del dinero que tenía que tener. Exactamente, tenía que depositar $800, que en ese tiempo $800 era muchísimo dinero. Entonces, bueno, hermanos, pasé, yo digo, bueno, me guardo estos documentos hasta que encuentre y cuando llegué al lugar de mi trabajo, la señora me dice, Marisela, te veo muy preocupado desde que has llegado de Guayaquil. Digo, ay, señora, es que
me quiero ir, quiero, quiero darme otra oportunidad de vida a mí y a mis hijos. Y ella me quedó, mirando y me dice, ay, Marisela, me dice, tú te mereces otra cosa, me dijo. Me dice, "¿Y cuánto es lo que tienes que darle?" Digo, ay, señora, son $800. Me acuerdo tanto que ella cogió su bolso, ahí en ese momento se usaban mucho los talonarios de cheque. Ella cogió y me hizo un talonario por $1000. Y yo, de verdad, hermano, que no me creía lo que me estaba pasando, porque en ninguna de las dos opciones yo fui a pedir. Me preguntaron y conté. Entonces yo me puse a llorar en ese momento y me dijo, Marisela, tú te mereces otra oportunidad en la vida. Me dice, regresa a Guayaquil, llévales el dinero y llévale los papeles que tu comadre te dio. Pero yo decía, ¿será que me los van a recibir? Porque me falta un garante. Ve, me dice, ve. Y fui y le entregué los papeles. Los de la oficina me dijeron que bueno, los iban a revisar porque me faltaba un garante, pero que me contestarían. Cuando ellos me contestan, me dice, señora Maricelo, puede pasarse para hacer los trámites, ha sido aprobado. No necesita el otro garante. Entonces ahí fue que yo decido, ya, o sea, que ya estaba viendo que ya estaba prácticamente todo, algo que al principio yo veía inalcanzable, pero que después Dios me hizo comprender que para Él no hay nada imposible. Y llegué a la oficina esta, entonces ellos me dijeron que a qué parte de Europa yo quería ir. Entonces le digo, miren, a mí me da igual porque yo no conozco a nadie, a mí nadie me está esperando. Me dice, pero es que Europa es muy grande. Le digo, bueno, donde se habla español. Me dice, pues España. Pero España también tiene muchas ciudades. Le digo algo que se parezca a mi lugar, a mi tierra, donde haya playa, donde haya sol. Me dice Barcelona. Entonces le digo, bueno, será Barcelona. Y es allí donde me hacen el billete a Barcelona. Llegué un 2 de enero a Barcelona y ya lo que pasó allí es otra historia. Y no me voy a hacer porque si no, no termino. Y Dios me dio la oportunidad de llegar a Europa. Esa fue una travesía muy dura que pasé, pero conocí allí a mucha gente que el Señor utilizó para bendición mía, aún yo sin saberlo. Cuando en el año 2000, un 30 de octubre del año 2000, yo recibí el llamado de parte de Dios. Y cuando yo recibí el llamado de parte de Dios, después de haberme amanecido en una discoteca con la persona que había conocido, porque todo, ante esto, antes de continuar, mis queridos hermanos, yo era una persona que a mí se me había maltratado mucho psicológicamente. Yo pensaba que era una persona que no tenía valor, que nadie era capaz de amarme, que eh, yo no podía aspirar sabía que tenía una fuerza mayor dentro de mí, pero que no lograba identificar. Y entonces, cuando yo conocí al que es mi esposo, un siervo de Dios, con todas las letras, nosotros aceptamos al Señor juntos. Y él me demostró porque él no era cristiano, él era católico, siempre digo yo, católico, apostólico y romano, porque él sí que era católico empedernido de la misa, del gallo, de la misa de no sé qué, de la misa de no sé cuánto. Entonces él siempre decía que había que agradecerle a Dios.
todos los domingos por una semana más. Y él me llevaba a la iglesia católica a darle las gracias a Dios. Y un día de esos, eh, fuimos a darle las gracias al Señor, como él estaba acostumbrado. Pero yo tenía mucho sueño porque habíamos estado en una discoteca la noche anterior. Y me decían, no, 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 eso no es cuestionable, nosotros vamos a darle gracias a Dios. Y fuimos a la iglesia católica y la iglesia católica estaba cerrada. Yo digo, uy, qué bien, me voy a dormir. Pero me dice él, no, no, yo no regreso hasta que yo encuentre una iglesia, me da igual de la denominación que sea, y y voy a darle gracias a Dios. Así que vamos caminando, que ya nos encontraremos alguna abierta. Cuando íbamos caminando, y iba pasando una señora con una Biblia grandota aquí debajo del brazo. Y me dice, mira, esa señora va a una iglesia. Digo, ¿tú crees? Sí, me dice, sí, mírale la Biblia que lleva. Y nos la acercamos y mi marido le pregunta, eh, señora, ¿usted conoce una iglesia? Sí, sí, me dice, yo voy a una. Ah, él dice, yo también quiero ir. Entonces nos fuimos. Y es allí donde nosotros conocimos el llamado. El principio fue una iglesia evangélica bautista y ahí es donde nosotros conocimos de Jesús, pero donde conocimos de la verdad fue en la iglesia adventista, porque luego de nosotros estuvimos ahí en la iglesia bautista y es ahí cuando recién comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Y es allí cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, era como que se me iban quitando la venda de los ojos, donde, donde el Señor me hizo entender que yo era la niña de sus ojos, que todo ese maltrato que había recibido de niña no era lo que Él había querido para mí, ni lo que Él quería para mí, que yo era la flor más preciosa para Él, que Él me había dado una identidad nueva. Y como decía el texto el de la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo comencé a clamarle al Señor para poder entender su palabra, para poder entender todo eso que para mí era desconocido. Y poco a poco, entendí de ese amor que me hizo libre de perjuicios, libres de dolor, libre de engaño, libres de ataduras, libre de limitaciones, libre de prejuicios, tantas cosas que vamos cargando desde nuestra niñez y que el enemigo utiliza para que nosotros no veamos ese gran amor que tiene Dios para nosotros. Y allí, estudiando la palabra, cuando conocimos al Señor, comencé con mi marido a hacerme preguntas. ¿Por qué nosotros íbamos a la iglesia el domingo? Si Éxodo 20 dice claramente lo del sábado, lo del cuarto mandamiento. Fue lo primero que me pregunté con mi marido. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros comenzamos a orar porque mi marido tenía las mismas preguntas que yo, las mismas incertidumbres con respecto a eso. Y miren que nosotros nunca habíamos estudiado la Biblia. Yo, mis padres, no le digo, yo no he venido, ni él tampoco católico, pero ya saben cómo son los católicos, que tampoco es que estudian la Biblia. Entonces, esas fueron las incertidumbres, tanto mías como las de él. Y me dice él, vamos a orar, cariño, para que el Señor, ya que nos ha dado el privilegio de conocerlo, podamos entender bien su palabra. Hermanos, comenzamos a estudiar y nosotros en la iglesia
bautista, que donde conocimos por primera vez, teníamos la costumbre de cada domingo llevarnos en la mañana a comer a toda la visita que llegaba a la iglesia para para hacerlo sentir como en familia, para que conociera la iglesia y bueno. Y ese día prácticamente no había llegado nadie. Y a última hora llegó un hombre y este hombre se sentó y le digo a mi marido, ¿tú ya hablaste con el hombre que se sentó que vino al último? No, me dice cariño. Le digo, bueno, lo podemos invitar ahora que vaya saliendo para conocerlo y para invitarlo que venga otro día a la iglesia. Bueno, cuando él iba saliendo, él se quedó al último. Entonces, y justamente nosotros estábamos afuera, estábamos esperando. Y cuando él salió, nosotros lo saludamos, ¿no? Y le preguntamos, ¿no? Y entonces me dice, mucho gusto, yo soy tal, le digo, hermano, le digo, si quiere, está invitado a nuestra casa a almorzar y podemos conocernos un poquito más. Me dice, yo ando con mi esposa, le dijo. Y digo, sí, están invitados los dos, mejor, y así no conocemos. Bueno, él llegó con su esposa junto con nosotros y antes de que yo me fuera a la cocina, él dijo, me dice, no se vaya, me dice, porque yo quiero hablar con usted y con su esposo. Y yo me quedé. Me dice, yo vengo a darles un mensaje de parte de Dios. Yo, un mensaje de parte de Dios. Sí. Me dice, yo no he venido a comer. Nosotros no hemos venido a comer. De hecho, no vamos a comer. Y yo pues no estaba entendiendo nada, la verdad. Y dice, el mensaje que yo les traigo de parte de Dios es cuidado y se dejan bautizar por los muertos. Eso fue el mensaje. Cuidado y se dejan bautizar por los muertos. Segundo, el día del Señor es el santo sábado. Cuando él me dijo el día del Señor, el otro me quedé así como, el primero como con la incógnita, pero cuando dijo el día sábado santo, que es el día del Señor, ya me mató. Porque eso era lo que estábamos pidiéndole al Señor con mi esposo, que era lo que no entendíamos, que estábamos leyendo en la Biblia. Y, o sea, para mí eso marcó mi vida y la de mi esposo. Y él cogió y se fue. Y bueno, una cosa es lo que yo le cuento y otra cosa es lo que nosotros vivimos. Quedamos más confundidos que antes, porque no sé si era una presencia eh, de ángeles, no sé qué era lo que el Señor utilizó para mandarnos el mensaje. O era una persona que había recibido una visión, porque él, no nos dijo, él nos dijo solamente eso y se fue. Entonces, con mi esposo decidimos ayunar varios días para que nos diera más claridad, porque estábamos peor que antes. Entonces, la siguiente semana, mi marido en su trabajo tiene un cambio de sitio de trabajo, porque él trabajaba ahí mismo en Barcelona. Y la siguiente semana, su jefe le habla y le dice, Luis, esta semana no vas a trabajar aquí, sino que te vas a ir a Pared del Vallès, que es un sitio que está muy alejado de Barcelona. Entonces, y él llegó a la casa enojado, me acuerdo tanto ese día, me dice, eh, no entiendo, me dice, porque es que yo ya tengo un puesto de trabajo, yo ya sé cómo va todo en ese puesto, yo dirijo una máquina, yo no entiendo por qué es que me han cambiado a un lugar tan lejos, ahora tengo que levantarme a las 4 de la mañana para coger un bus y llegar. Bueno, mal, mal, mal mi esposo que no aceptaba el cambio de trabajo.
le tocó ir y al segundo día, cuando él va para el trabajo, él va leyendo la Biblia. Dice que cuando va leyendo la Biblia, otro hombre se le sienta al lado y le pregunta, perdona, ¿tú eres cristiano? Y mi marido le dice, sí. Ah, me dice, pues yo me puedo sentar, me dice, yo también soy cristiano. Entonces ahí se le saludó, le dio la mano y él le dice, me voy a presentar. Me dice, yo soy Otoniel. Me dice, ¿y tú? Le digo, le dice a mi marido, yo, Luis. Ay, mi marido le dice, ¿y a qué iglesia usted va? Me dice, bueno, me dice, yo soy adventista del séptimo día. Y mi marido le dice, adventista del séptimo día. ¿Y eso qué es? Porque claro, nosotros sabíamos del sábado lo que habíamos leído en la Biblia. Sabíamos del sábado lo que el hombre nos vino a decir ese día en el mensaje que nos había mandado Dios. Pero no sabíamos, no teníamos ni idea que había una iglesia que guardaba el sábado. Mire cómo el Señor fue haciendo las cosas y siempre lo ha hecho así. Yo contaría un montón de testimonios, hermanos, que vamos, te despelucan el cuerpo de ver cómo el Señor se manifiesta. Y, y le dice, la iglesia adventista, le dice Otoniel, es la que guarda el sábado, el día santo del Señor. Cuando ese hombre le dijo el día santo del Señor, mi marido, es que ya, o sea, era más de lo mismo, ¿no? Y mi marido le dice, ¿en serio? Sí, me dice, si quieres yo te invito. Entonces, sí, dice, yo quiero conocer. Entonces, él nos invitó primero a un grupo pequeño que tenían ellos, y después nos llevó a la iglesia. Entonces, justamente en el grupo pequeño que él nos invitó, estaban estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis y también estaban estudiando el sábado. Entonces, cuando ya ellos nos dieron los estudios, ya nosotros ya no tuvimos ninguna duda. Entonces, pero es verdad que había mucho cariño y mucho amor en los hermanos que nosotros conocimos de la iglesia bautista. Y nos daba mucha pena dejar la iglesia, pero ya el Señor nos había hablado. Ya nosotros teníamos claro cuál era la verdad. Y no porque nadie nos vino a contar, sino porque Él se encargó personalmente de que nosotros lo supiéramos. Y es allí donde nosotros decidimos hablar con el pastor de la iglesia bautista y estuvimos reunidos 4 horas, hermanos, cuando nosotros fuimos a decirle que nos íbamos. ¿Cómo vas a creer, Marisela y Luis, si ustedes son un matrimonio misionero? ¿Cómo van a creer, no? Si ya estábamos haciendo para mandarlos a estudiar, para esto, para lo otro. Además, le han comido la cabeza, alguien los ha engañado. No le digo, no. Mi marido le dice, no, pastora, a nosotros nadie nos ha comido. El Señor mismo nos habló. Entonces, él le dijo, porque él aludió los textos que siempre utilizan los evangélicos. Nosotros también hablamos con la palabra de Dios y le enseñamos y él por último dijo, bueno chicos, yo voy a darles la bendición porque yo sé que donde quiera que vayan el Señor los va a utilizar y tengo que decirles que yo creo en el sábado, pero yo ya soy viejo. ¿Qué le voy a decir a mi iglesia? Que Dios los acompañe. Y esa fue la última vez que nosotros estuvimos en la iglesia bautista. Y es allí donde comienza nuestra vida como adventistas, en la iglesia de Hospitalet en Barcelona, donde estuvimos muchísimo tiempo. Luego viajamos
para Suiza. Estuve en Suiza viviendo 13 años, donde formamos, para gloria de Dios, la primera iglesia de habla la castellana, porque en Zúrich no tenía iglesia de habla castellana. Y tuvimos ahí 13 años para la gloria y la honra del Señor. Es allí donde el Señor poco a poco ha ido perfeccionando nuestras vidas para gloria y honra de Él. Porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para que podáis obtener el fin que esperáis. Y Él siempre quiere lo bueno para nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros mismos retardamos las bendiciones del Señor, porque el Señor cuando uno está consagrado a sus pies, el Señor a uno le habla muy claramente. Él se manifiesta a sus hijos como lo hacía antiguamente, pero hay que tener esa comunión diaria con Dios para poder escuchar su voz. Es como cuando un padre llama a un hijo en la oscuridad. Puedes que tú no lo veas porque todo está oscuro, pero la voz es irreconocible. O sea, la tienes que reconocer, no es irreconocible, perdón. O sea, tú no lo puedes ver, pero vas seguro, porque la voz que escuchas es la voz de tu padre. Y es lo que pasó con nosotros. Como el Señor nos hizo el llamado juntos. Cuando yo pensé que no tenía una vida mejor, que estaba condenada a sufrir, que era lo que me habían hecho creer, que no tenía valor, pero el Señor me dio una identidad nueva. Y es donde va cambiando día a día ese corazón que Él va transformando de todas esas cosas que llevamos del pasado. Muchas veces arrastramos, mis queridos hermanos, tantas cosas que hemos vivido en el pasado, tal vez no con nuestra familia, otras veces sí con nuestra familia, tal vez con las personas que supuestamente era la persona que nos iba a cuidar, que nos iba a amar, que nos iba a respetar, pero no fue así. Y cargamos con esa mochila de resentimiento, de dolor, de raíces de amargura que no nos dejan avanzar, hermano. Que muchas veces no vemos el horizonte que el Señor nos tiene preparado porque nos pesa que no podemos ni levantar la cabeza. ¿Qué quiere decirlo con esto? Que una vez que nosotros conocemos a Jesús, Él restaura corazones, Él da nueva oportunidad de vida, Él hace una vida diferente, como la hizo conmigo y como la hizo con mi esposo. No fue fácil, porque ser cristiano no es fácil, hermano. El enemigo trabaja y trabaja muy bien. Él madruga para ver en qué hacerte caer. ¿Cuál es la prueba que te va a poner en este día? Entonces, de la misma manera, yo tengo que levantarme a prepararme con un escrito está, como lo hizo Jesús en la tentación en el desierto. Y yo le doy toda la gloria, la honra y la alabanza, porque antes de conocerle, Él ya me amaba. Así que, mis queridos hermanos, gracias. Gracias, Marisela, por el testimonio. Pues cómo Dios va uniendo las cosas, ¿verdad? Y así te conozco un poco más. La gloria sea para Dios. Bueno, el testimonio de ella es más grande porque no sé si tienes tiempo de contar también cómo a través de esa enfermedad que tuviste, Dios te sanó y también ha hecho con ella un ministerio maravilloso. He Exactamente. conocido a Marisela en el grupo de Tarragona
en unas charlas que ella estaba dando de jugoterapia. Bueno, está invitada también para que nos dé unas charlas también de salud. Sé que ahora va a tener la agenda apretada porque tienen que ir a Madrid con el Brave Freak. Pero también le doy gracias a Marisela, porque a Dios, porque puso a Marisela en mi camino y hemos vivido el mes pasado una experiencia maravillosa, nunca la había vivido y pues también fue una cosa muy bonita que vivimos en Madrid. Muchas personas adventistas, venimos de varias partes del mundo, o sea, Francia, Portugal, y éramos de otras partes también, aunque veníamos de esos sitios, pero fue una experiencia maravillosa donde vimos el poder de Dios actuando y también como esos testimonios que contaron ahí ellos, como vemos que tenemos un Dios vivo, ¿no? Como dice Jeremías 10:10, es maravilloso porque tenemos un Dios todopoderoso y pues a ver si el hermano Luis se anima a dar su testimonio. Y bueno, Seguro que y lo doy dará. fe, también doy fe de eso, de que son muy trabajadores en la obra del Señor, porque los veo y cómo se preocupan por la misión. Entonces, Mari, si Bueno, nos puedes contar un poquito sí, sí, acerca lo de voy ese a contar, por testimonio. eso dije, no quiero abusar del tiempo No, y si yo, tranquila, hoy es Shabbat. si yo me pongo a contar, tengo mucho testimonio. Vanessa me ha pedido, como les dije cuando estaba contando al principio, yo nací con serios problemas de salud por la vida que llevaba mi madre. Entonces, yo caminé cerca de los 3, 4 años porque solo me arrastraba. Mis huesos no tenían calcio ni hierro para poder separar. Entonces, cuando yo caminé fue de tantas inyecciones que los médicos me inyectaban en las piernas. Y el médico le dijo a mi madre, señora, dice, cuando su hija obtenga la edad madura, en ese proceso hormonal que llegan las mujeres, va a tener muchos problemas serios con los huesos. Entonces, hágaselo saber. Y, y mi vida fue así, hermanos, de hospital en hospital. eh, Como les conté, yo estuve hasta los 8 años con mi abuela y después mi madre siempre me contaba de que ella tenía que viajar sí o sí porque antes no había celulares ni teléfonos como ahora para llamarte y contarte o decirte lo que está pasando. Entonces mi abuela mandaba comunicados por las radios porque toda la gente escuchaba las radios y así se enteraba de lo que estaba pasando. Entonces, eh, los médicos nunca dieron un buen diagnóstico de que yo pudiera sobrevivir porque siempre estaba al borde de la muerte por mi estado de salud. Y así crecí. Dios permitió que vaya pasando. A los 9 años me dio una infección renal que yo todavía me acuerdo. Una infección renal horrorosa. Yo orinaba y ensuciaba sangre. Estuve hospitalizada 2 meses en un hospital de niños y todos los días me ponían una inyección de penicilina. Madre mía, que solo de acordarme, eso dolía un montón y todo lo comía sin sal. Hoy la comida sin sal de verdad que es mala, mala, mala. Con 9 añitos, imagínese una infección renal de ese tipo. Bueno, pero salí de eso. Después de tener a mis niñas, a la primera, casi muero con una tuberculosis pulmonar severa. Hermanos, yo era un hueso y pellejo. Llegué a pesar 30 kilos. Vomitaba sangre. El pulmón izquierdo prácticamente lo tenía destruido y yo no bebía, yo no fumaba, pero eso era supuestamente por la relación de la mala alimentación desde el vientre de mi madre. Entonces, esa fue una de las experiencias que pasé, porque estuve un año hospitalizada en la clínica de infectología en Ecuador, porque ahí en ese momento, en ese tiempo, a las personas con tuberculosis no las dejaban salir, no las dejaban salir porque esa enfermedad era muy contagiosa.
y no está prácticamente regularizada como ahora. Y ya no se ven mucho esos casos, pero en ese momento moría muchísima gente. De hecho, cuando estaba yo hospitalizada, morían mucha gente. Y yo decía, Dios mío, ¿será que voy a salir de aquí con esos vómitos de sangre sin poder respirar? Pero de ahí también me sacó el Señor. Luego, ya cuando llegué aquí, que no lo conocía todavía, eh, comenzó a molestarme ya los huesos. Luego ya al principio de conocerlo, pasé por la enfermedad que ustedes conocen, que hasta el día de hoy dicen que no tiene cura, que es la fibromialgia, ¿no? Y una fibromialgia en etapa 3, porque la fibromialgia también se mide por intensidad. Entonces, llegué a una etapa, estaba tan agotada, hermanos, tan desesperada. Esa enfermedad de verdad que es horrorosa. Me dolía desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Yo no podía sentarme en la taza del lavabo, yo no podía agarrar una bolsa porque tenía las manos encogidas, los músculos. Era un dolor como que habías hecho ejercicio y estabas con agujetas, pero esas agujetas por todo el cuerpo, sin hacer ejercicio. Así eran los dolores de la fibromialgia. Y solo me daban antidepresivos y antidepresivos y antidepresivos y pasaba y así entre una cosa, la otra. Y yo decía, Dios mío. Y escuchaba así que de vez en cuando iban a la iglesia, personas a dar charlas, pero de salud, pero no la verdad no les prestaba mucha atención. Y bueno, pasé y en ese momento de la desesperación había momentos buenos, medio buenos, y así iba. Me fui a Suiza, se empeoró mis problemas de los huesos. Eh, en Suiza, las personas que me conocen, por ejemplo, Dalinda, que estuvo la semana pasada, si no mal recuerdo, o la anterior, eh, ella es mi amiga en Suiza. Y ella me hace reír porque dice, cuando yo conocí a Marisela, la conocí siempre en el hospital. Y es verdad, hermanos. Yo estaba en los hospitales porque me quedaba sin movimiento. Todo lo que era la cintura para abajo me quedaba inválida. Y yo pasaba meses en los hospitales y en las clínicas de rehabilitación en Suiza. Cuando llega un punto que lo único que me administran para pasar esos dolores y esos problemas eran morfina y oxitocina. ¿Ustedes se imaginan la toxicidad que estaba llevando mi cuerpo? Porque estamos hablando que son dos drogas potentes en la medicina, lo más alto que puede haber. Y yo me inyectaba morfina y eso me trasladaba a otro planeta. Pero era lo único que a mí me hacía para poder aguantar el dolor. Porque lo que pasa es que se me había creado una, una artrosis en la columna y encima de la artrosis tenía dos hernias discales, una en la L3 y en la L5, entonces me decían que no me podían operar porque yo tenía el hueso de la columna desgastado. Entonces, podía ocurrir que en la operación me pudiera quedar inválida. Entonces no me podían operar. Entonces yo tenía que vivir con esos dolores, hermano. Yo eso no se lo deseo a nadie. Y no solamente con el dolor, sino todo lo que conlleva el consumo de esas drogas tan fuerte como es la morfina y la oxitocina. Pero llega un momento en mi vida que yo dije, hasta aquí, ya no puedo más. Y me arrodillé como Ana, como dice la palabra, que ella lloró desconsolada, ¿no? Y depositó y rasgó su corazón delante del Señor, así. Ese Señor,
¿hasta cuándo? ¿Para qué me has dejado viva? Y comencé a relatarle toda mi vida desde mi infancia. ¿Tú crees que esto es vida, Señor? Y eso que yo no menciono lo vivido en mi casa, en mi hogar. Te estoy mencionando lo que yo vivo en la salud. ¿Para qué me has dejado viva? ¿Para qué te voy a servir? ¿Qué tengo que hacer? Y es ahí donde yo escucho claramente la voz del Espíritu Santo que me dice, la reforma pro salud. Ahí tienes la reforma pro salud. Y yo me quedo, me levanto, hermano, y cojo el libro que tenía en la estantería ya lleno de polvo, porque lo compré, lo puse y nunca lo leí. Y Dios sabe que es así, ¿no? Y es el libro de la Reforma Pro Salud del doctor Amigo, naturista. Este libro es un libro así de grueso, sino que este libro tiene el índice de casi todas las enfermedades que había. Entonces, en cada índice está la enfermedad y ahí él te da un tratamiento con todo lo que tienes que hacer. Y comencé a buscar, hermanos. Cuando yo leo la enfermedad, digo, uy, primeramente él te dice que para enfermedades crónicas como las que yo estaba sufriendo tenía que hacer 3 días de ayuno con solamente agua para limpiar la sangre. Y después hacer un tratamiento comiendo solamente comida cruda, vegetales crudos, aparte de la fangoterapia, de la hidroterapia, ¿no? De la fitoterapia, que estoy hablando de la cura por las plantas, las curas con el agua, las envolturas, eh, la arcilla. Y yo decía, Dios mío, lindo, ¿será que? Y digo, Señor, dame fuerza. Porque claro, una de las cosas que nos lleva a no poder realizar esto es el apetito, como dice Elena G. de White en su libro de el Consejo sobre régimen alimenticio, donde dice que nuestro paladar está pervertido. Entonces yo le decía, Señor, ¿yo cómo hago esto? ¿Cómo voy a comer un mes crudo? No, es que yo ni siquiera me lo planteo. Y comencé, hermanos, y es allí donde cojo el texto y lo escribo en el ordenador y lo imprimo. El segunda de Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el texto que a mí me va a dar la fuerza para poder llevar esto a cabo. Y lo imprimí y lo pegué desde que me levantaba la cama, todita la casa, hasta la nevera. Ahí lo pegué. Entonces, cuando yo me sentía debilitada, miraba en las paredes y digo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Y hermanos, para gloria y honra de Dios, a los 15 días de yo estar haciendo el tratamiento, se me acabó todo. Yo no volví a sentir dolor nunca más en la vida, sobre todo lo de la fibromialgia. Y ya con lo de la columna, selló con broche de oro, eh, porque eso fue un poquito más después, lo de la sumoterapia. Hermanos, yo soy enamorada de la sumoterapia porque estoy convencida que todo lo que el Señor nos ha dado en la tierra no solamente es para nutrirnos, sino también para curarnos, porque Él diseñó una máquina a la perfección y esa máquina necesita de lo que Él mismo creó para nutrirnos y para curarnos. Entonces, como norma general, usted tiene que entender que nuestro cuerpo es propenso a tener cuadros inflamatorios y que solo las verduras
te ayudan a mantener en equilibrio el pH de tu cuerpo. Y ayudar a tu cuerpo a tener un pH equilibrado te ayudará a evitar cuadros inflamatorios. Y eso es lo que hace la sumoterapia. Como norma general, yo todas las mañanas tomo mi jugo verde con un poquito de cúrcuma, pimienta y un cuadrito de sábila, porque la sábila es para cicatrizar y la cúrcuma para desinflamar, además de los componentes que tiene las verduras, que nos ayudan no solamente a desinflamar, sino a desintoxicar y a depurar. Y a mí nadie me va a decir que eso no funciona porque yo soy el vivo testimonio de que es así. Entonces, a mí nunca más me dolió un hueso, a mí nunca más me dolió un músculo. Yo doy la gloria y la honra para el Señor. Y después que yo fui transformada por ese medio, el Señor hizo maravillas, porque yo dijo, yo tengo que ayudar a los demás. Yo tengo que decirle que hay sanidad. Yo pensaría contando testimonios de personas con cáncer a punto de morir. El Señor me ha utilizado, hermanos. Yo actualmente estoy colaborando con el Ministerio de Publicaciones de la Unión Adventista Española y la editorial Sa Feliz. Yo soy la asistente que forma a nuevos consultores en estilo de vida. Y como ha dicho la hermana Vanessa, ahora mismo estoy en esa labor. Tenemos ahora mismo una formación ahora el día 10 de abril, luego en mayo tenemos otra formación y estamos formando a la gente a transformar vidas, porque ese es parte de nuestro ministerio. Debemos tener en cuenta que el Ministerio de la Salud forma parte del último mensaje. Todos sabemos aquí y hemos escuchado muchas veces que el mensaje del tercer ángel está juntamente ligado al mensaje de la salud, hermana, para estos tiempos. Porque ahora en este mundo donde vivimos, todo el mundo está enfermo. ¿Quién no está enfermo? Y es impresionante. Ahora mismo yo estoy tratando un pastor evangélico que llegó para que yo le haga una evaluación de su salud. Este hombre al llegar tenía 220/120 de presión, que fue hace 2 semanas atrás. Me dice, hermana Marisela, me han dicho que usted me puede ayudar. Le digo, el que lo va a ayudar es Cristo, y usted conoce de él, ¿no? Entonces pídale para que le dé la fuerza que usted tiene que tener para hacer cambios en su vida. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los cambios deben hacerse cuando nosotros necesitamos dejar todas esas cosas que nos atan, que nos hace esclavos muchas veces de hábitos que no son tan buenos en nuestra vida. Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo nuestro día son hábitos buenos o malos. Y muchas veces tenemos que deshacernos de esos malos para dejar entrar a los buenos hábitos. Entonces este hombre, al día de hoy tengo un montón de mensajes que me llama, que dice que él no sabe cómo pagarme, que me mandó la foto de la maquinita de la presión, que la tiene a 110 y 80 el día de hoy, para gloria y honra del Señor. Entonces, si usted hace un tratamiento natural, no espere que tenga el resultado enseguida. Hay que ser constante, perseverante y disciplinado, porque la medicina natural no actúa como los fármacos, que los fármacos usted te toma ahora y en una hora ya puede sentir algo. Paulatinamente usted va sintiendo la mejoría, pero hay que ser constante, perseverante, como todo en la vida para conseguir. Y el Señor actúa, hermanos. Entonces nosotros ahora mismo, ya que Vanessa me ha permitido dar este momento, eh,
la Unión Adventista Española, en sí el Ministerio de Publicaciones y la editorial Está Feliz ha trabajado arduamente en un programa que se llama Break Free, en el cual es el que estoy colaborando, en formar nuevos consultores de estilo de vida. Así que si usted quiere ser consultor en el estilo de vida aquí en España, puede ponerse en contacto conmigo. Ese es el ministerio que une una profesión con el estilo de vida y, sobre todo, mucho más importante, el ministerio médico misionero. Vamos a enlazar lo que es tu profesión con la devoción para llevar esa palabra de esperanza a aquellos que no la tienen. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias, Marisela. Dice Mabe que ella quiere, pero está en Italia. En Italia todavía no hay ningún grupo, ¿no? Están De formándolos momento, apenas. de momento es Francia, estamos trabajando con Francia, Portugal y España. Sí, Vamos a tomar en cuenta Italia a lo mejor más adelante. sí, la verdad fue no sé, tengo fotos por ahí, pero fue un momento muy bonito, la verdad. Fueron, o sea, esas son experiencias que son inolvidables, ¿no? Como Dios ahí uniendo esos tres países y habían personas que no eran de esos países de origen y que vinieron los doctores de Brasil. Ese fue un testimonio poderoso también de ellos, un testimonio, luego el testimonio del pastor Marcelo, eso ya yo no podía, muchas personas salimos llorando de ahí. El testimonio del pastor Marcelo es tremendo, a ver si un día puede también estar con nosotros y gloria a Dios. Italia necesita la reforma para usarlo especialmente la comunidad latina. Así que te voy a pasar el Bueno, teléfono de Mabe, te voy a pasar el teléfono eso, de Mabe para que hables con ella. sí, eso hay que, mi querida hermana, para Dios no hay Orar. nada imposible. Hay que ponerlo en oración. Usted no sabe lo que yo he orado para que este ministerio se realiza. Es que si te pongo a contar aquí, tampoco nos vamos a quedar, Cuéntale un ¿no? poquito mientras que voy a buscar las fotos. Tú cuenta, me voy a buscar las fotos a ver si la encuentro para Lo proyectarlas. que pasa es que cuando yo recibí, les conversé que el Señor me sanó, entonces yo quería compartir esto que el Señor había hecho conmigo, pero sabía que tenía que hacerlo bien. Y yo me puse a orar y orar para decirle, Señor, ¿de qué manera puedo compartir esto? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo hago? Dime dónde comenzar. Y el Señor que siempre me responde, me hacen una llamada desde España, yo viviendo en Suiza, y me preguntaron si yo quería formar parte de los consultores de salud por primera vez que se iba a lanzar en España en el año 2008, perdón, 2018. Y yo digo, ¿esta llamada? Me dice, sí, Marisela, porque como yo ya había vivido aquí en España, eh, ellos, la mayoría me conocían y me invitaron y yo dije, uy, esta es la respuesta que yo estoy. Entonces, cuando yo vi el proyecto de consultores, yo dije, aquí es donde yo voy a poder servirle al Señor. Pero mire que no es fácil porque en ese evento se formaron 90 consultores de salud en ese tiempo. Yo regresé a Suiza, pero en Suiza es muy difícil todo. Todo es muy difícil con respecto a poder llevar la palabra. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo fusiono esto con llevar tu palabra? Entonces lo que yo hacía, yo digo, dame estrategias, dame sabiduría, porque aquí no puedo ir puerta a puerta, aquí no puedo hacerlo en los locales, ¿cómo lo hago? Entonces comencé con Dalinda eh, a hacer reuniones, ¿no? Y comencé a prepararme, estudié mucho, me saqué la titulación como coach en cambios de hábito. Mi profesión, soy enfermera, pero necesitaba algo más que me ayudara. Entonces hice mi titulación como coach en cambios de hábitos, educadora en estilo de vida. Y es ahí donde comienzo a dar charlas de la menopausia, comienzo a dar charlas de la alimentación saludable, cómo cuidar de la higiene íntima de la mujer, a dar charlas sobre los probióticos,
a darle charlas sobre alimentos que desinflaman, etcétera, 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 ¿no? Y lo hacíamos dentro de las casas. Y para mí eso era un gozo tan grande el poder compartir, y iban muchas mujeres y les compartía los talleres y les regalaba los libros que anualmente hace la Unión para hacerlo de el libro misionero. Y nos llenaba de gozo el poder compartir así la palabra, y de que mucha gente eh, encontraba sanidad a través de lo que se le recomendaba. Pero bueno, eso quedó allí, mis queridos hermanos. Lamentablemente el pastor que trajo ese sueño de consultores tuvo que irse, y España se quedó sin consultores de salud, y se quedó prácticamente sin esa guía que trajo el proyecto para España. Entonces yo tuve que subsistir. Yo le digo, Señor, yo sé que tú me llamaste y que tú ya me diste algo. Que ya no haya este proyecto en España, pues nada, seguiré yo sola aquí en Suiza, y seguí por muchos años en Suiza siendo consultora de salud, dando talleres, aún sin haber un proyecto ya en España. Pero nunca dejé de orar, hermanos. Oré y oré. Yo digo, Señor, cómo me gustaría que esto se volviera tan bonito que era lo de consultores de salud. Y miren, pasó 8 años cuando yo decido volver a España con mi esposo. Cuando yo vuelvo a España, al año de haber vuelto, recibo una llamada nuevamente del pastor Marcelo Frazao, que es el pastor que está a cargo actualmente de Ministerio de Publicaciones en la Unión Adventista Española, y de los colportores. Entonces me dice, Marisela, te llamo porque quería saber, me han dicho aquí en la editorial que tú eras la única que ha quedado de los consultores de salud y quería escucharte, no sé qué. Entonces, pero él pensaba que yo estaba en Suiza y yo ya estaba aquí en España. Y entonces le digo, pastor, para mí eso fue un refrigerio escuchar que había un pastor que iba a regresar con los de los consultores de salud. Y me dice, solo Maricela, hay que tener mucha paciencia porque claro, hay cosas que aquí son nuevas, que ellos no la ven con tanto, porque este pastor es brasileño, donde se mueve mucho esto de los consultores de salud. Entonces, bueno, seguí orando, y le digo, Señor, cuando de repente me dicen que me invitan para ir a estudiar a Marruecos, estuve estudiando en Marruecos, eh, la, la Unión me invitó a estudiar en Marruecos, y es ahí donde veo por primera vez el proyecto de Break Free, sin saber que Dios ya estaba tejiendo todo lo demás. Yo llegué enamorada de ese proyecto que iba a llegar a España en un futuro muy adelante, pero que ellos me llevaban para que yo me prepare y que en algún momento pues tenga eso ahí para poderlo compartir en algún momento. Cuando resulta que son las votaciones de la Unión, donde se cogen los presidentes y todo lo demás como norma general de las uniones y las misiones. Y me llama el pastor Marcelo y me dice, Marisela, te tengo una noticia. Le digo, ¿qué pasa, pastor? Me dice, se ve que sigues orando, ¿eh? Le digo, ¿por qué? Me dice, te cuento que ahora el director de la editorial es el pastor Tercio. Créanme los hermanos que yo quería llorar de la felicidad, porque el pastor Tercio es el pionero de los consultores de salud. Yo no me creía lo que estaba escuchando. Lo habían nombrado para que venga a España. Y eso era que todo iba a correr a velocidad. Y es ahí donde yo estoy aquí. Me dice, Marisela, quiero que trabajes con nosotros, hombro a hombro, para formar nuevos consultores en estilo de vida, porque ahora tenemos un proyecto impresionante para transformar vidas, ¿no? No solamente para traerle buena alimentación, para sanar el alma, que es lo que mucha gente tiene enferma. Y vamos a presentar esos consultores de salud. 8 años orando, mis queridos hermanos, por eso. Y Dios contestó, ¿no? Y
Y es muy lindo ver que el tiempo de Dios es perfecto, ni antes ni después. Entonces yo a mis hermanos que me están escuchando, que sienten esa necesidad en su iglesia, los invito a que sigan orando fervientemente, que el Señor contestará a su tiempo, que seamos nosotros que demos el ejemplo y que por mucho que pasen pruebas y dificultades, nunca dejen lo que Dios ha puesto en su corazón. Si ustedes sienten ese llamado, sigan adelante, sigan orando. Eh, yo lo que sí puedo es donde me inviten a predicar, a dar charlas, talleres. Si lo hacen con tiempo, puedo ir, agendar y llevar para que los hermanos se convenzan de lo que es la reforma pro salud, que es un cambio de estilo de vida de dentro hacia afuera. Entonces, ahora les pido que sigan orando por España, por Portugal y por Francia, para que en el tiempo de Dios podamos llegar a muchos más países, que las oraciones del justo tienen mucho poder. Así es. Espero que Vanessa haya encontrado la foto. Ahí está la foto. Ahí está Portugal, Francia y España. Esta fue nuestra foto. Qué bonito. Esos son los nuevos consultores en estilo de vida. Ahí al fondo se ve la editorial. Ahora les voy a enseñar, solo para que vean un poquito lo que es Break Free. Un momento. Sí, la verdad fue un momento muy, muy bonito, momentos preciosos, donde vimos el poder de Dios, aunque fue un entrenamiento militar, porque desde las 6 de la mañana ya nos teníamos que levantar a hacer ejercicio, luego el desayuno, luego las charlas, el estudio. Pasamos momentos muy bonitos y es precioso, la verdad. Sí, Mabe, fue un entrenamiento militar desde las 6:30 de la mañana. Bueno, había que levantarse antes para hacer ejercicio Miren, y hermanos, fue este es bonito. el programa de Break Free. No sé si logran leer ahí, 10 semanas para mejorar tu cuerpo, tu mente y tu bienestar. Este es el pack que nosotros entregamos a las personas que quieren transformar su vida. Pero Esto es Mari, una... Sí, ábrelo ahora lo para que hago. lo vean. Sí, sí. ¿No? Está estudiado y comprobado que para hacer un cambio de hábito permanente se necesitan 10 semanas. Entonces aquí tenemos un paquete de 10 semanas, ¿no? Donde la persona recibirá una atención personalizada en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera, donde te habla cada semana de lo que tienes que comer, de lo que tienes que hacer, los ejercicios, lo biológico, en lo psicológico que tienes que trabajar mucho, ¿no? Y todas las pautas necesarias para hacer un cambio de hábito permanente en 10 semanas. Luego, en cada guía te envía, aquí les veo, lo que son los recetarios. Aquí están todas las recetas donde ustedes tendrán las recetas para, no, ay, no, ¿qué como? ¿Qué voy a comer? No sé. Ay, es que no. Aquí está todo. Todo ya te lo damos, ¿no? Están todas las recetas con las bebidas saludables que puedes tomar. Por ahora que viene el veranito, tomamos mucha agua, cómo tienes que prepararlo,
¿no? Etcétera, ¿no? Un poquito de información sobre la nutrición, donde también encontrarás el porcentaje de las grasas, de las harinas, qué es lo que sí, qué es lo que no, el gluten, tratamientos naturales a través de la sumoterapia, la guía de ejercicios, secretos de la vitalidad. Esto es el tesoro que estamos compartiendo para hacer un cambio de estilo de vida. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes que nos vayamos, este es el momento. Sí, son preguntas que creo que las tienes que contestar. Ya les pasaré tu número o deja tu número aquí, Mari. Deja tu número aquí en el chat para que los hermanos lo agarren y puedan hablar contigo. La verdad fue muy bonito ese estudio, todo lo que vivimos allí durante 7 días, porque también hubieron momentos de práctica, ¿no? Tuvimos que hacer la práctica a otro hermano y pues la verdad fue muy bonito. No me lo esperaba, pero fue excelente. Pero le comento aquí que los hermanos, principalmente nosotros tenemos base en los países que le he dicho, pero también recuerda Vanessa que estuvo Dalinda y Dalinda vive en Suiza y ella Sí. también estuvo formándose. Sí, habían de varios países, o sea, Vari- a pesar de que habíamos varios, éramos de diferentes nacionalidades, pero veníamos de varios países de aquí de Europa, donde estábamos, porque ha sido a nivel Exactamente. de Europa. Bueno, Así que voy a dejarles aquí en el chat escrito mi teléfono. sí, deja tu teléfono ahí, Sí, deja tu número, Mari, y sí, ahora lo pues escribo. así las personas se pueden conectar contigo y hay una hermana que quiere creo que hacer una pregunta. Le vamos a... Hermana, si es acerca del programa de Brave Free, Marisela agarre su número y se lo pregunta directamente en privado. Bueno, si es eso lo que quiere preguntar, hermana. Si no, bueno, queridos hermanos, gracias a todos. Dios les bendiga. Mari va a estar la primera o la segunda semana de abril, ¿no? Van a estar en Madrid. Entonces creo que va a Voy, estar un poco ocupada. Después cuando sí, se voy a estar, desocupe, sí. sí, voy a estar. Los que me quieran escribir, escríbenme ahora, porque como ha dicho Vanessa, entraré en la formación a partir del 9 hasta el 20. Y yo estaré en Madrid, entonces voy a estar un poquito más ocupada. Exacto. Entonces, pues los que le quieran hablar, háblenle ahora, pronto, porque si no ella se va a ocupar. Y bueno, y también después cuando salga de toda esta programación, a ver si nos tienes un momento, Marisela, Ajá. de a ver si nos das alguna charla de jugos o alguna cosa. Bueno, Bueno, cuando quieran. bueno, pues nada, gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias, Mari, por comentar y compartir tu testimonio. A las personas que quieran compartir su testimonio, pues también lo pueden hacer, cómo fue tu encuentro personal con Cristo. Y pues es maravilloso ver cómo cada persona tiene un encuentro diferente y cada persona es especial para Cristo. Aunque Él murió por cada uno de nosotros, pues cada persona tiene un encuentro especial. Son diferentes los encuentros. Hay unos encuentros que son bien, bien como el de Pablo, que lo tuvieron que estrellar. A mí también me tocó así, me tuvieron que estrellar para poder venir a los pies de Cristo. Pero si tú tienes un testimonio, te invitamos a que lo puedas contar. Le puedes hablar a Mabe, a Flor o a mí, y pues aquí te invitamos. Así que gracias a todos por estar aquí. Cuando nuestra hermana de producción ponga el himno, quedamos despedidos, pero le invitamos a nuestra hermana Marisela que sí puede tener la oración final. Y como dice en Zacarías 4:6, no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Así que adelante, feliz sábado para todos. Dios me los bendiga allí donde se encuentren. Nosotros ya estamos en sábado, así que el Señor les bendiga. Adelante, Mari. Gracias por compartir. Gracias a ustedes, gracias por permitirme dar mi testimonio y
poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, vamos a orar, a pedirle al Señor que siga estando con cada uno de nosotros en este sábado glorioso. Oremos. Padre amado y Rey Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conocernos, aunque sea a través, Señor, de las redes sociales, de los programas, de las aplicaciones. Gracias, Señor, porque sabemos que tus hijos están en todas partes y cada uno tiene sus necesidades, sus dificultades, pero a pesar de los atavíos de la vida, aquí estamos, dando testimonio de lo que tú has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias, Señor. Pongo delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos presente hoy aquí. Tú conoces a cada uno de ellos. Te pido una bendición especial que descienda de tu Espíritu Santo sobre ellos, dándole fortaleza, energía, entusiasmo y sobre todo que sientan ese amor que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por este sábado glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aquí les dejamos el número de la hermana Marisela. Cópienlo, agárrenlo, háganle un screenshot, pero guárdenlo si se quieren comunicar con ella. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Adelante, Chao, hermana. chao. Gracias, Gracias. Mari. Dios te bendiga.